Las exportaciones petroleras. Las exportaciones petroleras. La era petrolera en Ecuador empezó de manera definitiva en 1972, cuando se inauguró el sistema de oleoducto transecuatoriano, SOTE. El precio por barril en ese año fue de 2 pesos con 50 centavos, y se exportaron cerca de 25 millones de barriles, lo que significó un incremento de 46,9% en los ingresos del gobierno central frente a 1971. El sector público, que manejaba el sector petrolero, empezó a tener una participación cada vez mayor en la economía. Así, los ingresos del gobierno central, que en 1971 representaron el 12,1% del PIB, en 1978 pasaron a 21,2%. Entre 1972 y 1978 los ingresos públicos crecieron en promedio al 37,3% anual, frente al 10,4% del periodo 1966-1971. Sin embargo, desde 1974 la producción de crudo se estancó en torno a los 74 millones de barriles anuales. Lo que aumentó, gracias a eventos internacionales como la Guerra de Yom Kippur, fue el precio, que en 1978 llegó 12,5 pesos por barril, $10 más que en 1972. Ampliación del Estado. Desde los años 50, a la luz de las propuestas desarrolladas, se impulsó la planificación y la intervención del Estado en la economía. Se reforzó esa tendencia con los grandes recursos que comenzó a recibir del petróleo en los años 70. Se reformó la estructura del Estado. Se reorganizaron varias dependencias, se crearon organismos técnicos y otros especializados con cobertura sobre sectores que antes no habían estado bajo control estatal. El precio por barril en ese año fue de 2 pesos con 50 centavos, y se exportaron cerca de 25 millones de barriles, lo que significó un incremento de 46,9% en los ingresos del gobierno central frente a 1971. El sector público, que manejaba el sector petrolero, empezó a tener una participación cada vez mayor en la economía. Así, los ingresos del gobierno central, que en 1971 representaron el 12,1% del PIB, en 1978 pasaron a 21,2%. Entre 1972 y 1978 los ingresos públicos crecieron en promedio al 37,3% anual, frente al 10,4% del periodo 1966-1971. Sin embargo, desde 1974 la producción de crudo se estancó en torno a los 74 millones de barriles anuales. Lo que aumentó, gracias a eventos internacionales como la Guerra de Yom Kippur, fue el precio, que en 1978 llegó 12,5 pesos por barril, $10 más que en 1972. Ampliación del Estado. Desde los años 50, a la luz de las propuestas desarrolladas, se impulsó la planificación y la intervención del Estado en la economía. Se reforzó esa tendencia con los grandes recursos que comenzó a recibir del petróleo en los años 70. Se reformó la estructura del Estado. Se reorganizaron varias dependencias, se crearon organismos técnicos y otros especializados con cobertura sobre sectores que antes no habían estado bajo control estatal. Se modernizó la recaudación de impuestos. En años siguientes, con el crecimiento del gasto público, el gobierno acudió al endeudamiento externo masivo. Crecimiento del comercio. El ingreso de petrodólares activó el comercio. Las importaciones se elevaron, incluyendo los artículos de lujo. En las últimas décadas del siglo XX crecieron rápidamente redes de tiendas y supermercados, centros comerciales, sofisticados sistemas de venta a crédito y empresas especializadas de distribución. Con la rápida ampliación de la red vial creció el número de vehículos. El sistema financiero. Desde los años 70 se expandieron los bancos existentes y se crearon otros. Para dinamizar y modernizar las actividades bursátiles, se crearon bolsas de valores en Guayaquil y Quito. Crecieron las financieras privadas y se formaron mutualistas para promover la vivienda.
las financieras privadas y se formaron mutualistas para promover la vivienda.